vamos a hablar de ciudades subterráneas. Pero no esas ciudades así que son como un túnel cavado donde no viviría nadie, ¿no? Acá tenemos panaderías y establos y todo abajo de la tierra. Así que vamos con la intro. Resulta que al norte de Francia y cerca de Amiens hay hoy, y desde el siglo X más o menos, una ciudad subterránea que aparentemente fue usada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que Francia, y más precisamente esta zona, sufrió durante la Segunda Guerra Mundial un montón de bajas productos de la guerra. Incluso por parte de militares de su mismo bando, porque resulta que como es una zona tan fría y complicada, los propios militares le robaban a sus habitantes las provisiones que tenían para sobrevivir a esta etapa fría, para mantenerse vivos ellos mismos. Se podría hablar y arreglar las cosas, no mandar matar. Entonces los habitantes agarran y dicen, che amigo, hay que hacer algo, somos re poquitos, nos están haciendo verga, en un mes nos quedamos sin comida, nos agarran las guerras, no hay provisiones, y se les ocurre empezar a cavar, pero no solo para habitar ellos, sino también para su ganado, su cosecha y demás. Así que de a poco fueron construyendo galerías debajo de una colina que se encontraba cerca de la zona. Empezaron cavando 33 metros de profundidad y se fueron ampliando conforme iba creciendo su población. Para el siglo XVII ya tenían unas 28 galerías subterráneas, todas con más o menos 1,60 m, 2 metros de altura entre el piso y el techo, y tenían capacidad para albergar a más o menos 3.000 personas, aunque ellos eran un poco más de 300 habitantes. Que no es falso, pero se exagera. Además de esto, habían construido debajo de la misma zona 300 habitaciones, 2 establos, plazas en las intersecciones, 3 capillas, pozos de agua, huecos de ventilación, incluso chimeneas para las cocinas y los hornos de pan. Y quizás para lo que duran las guerras de ahora todo esto suena como un montón de trabajo al pedo. Pero se encontraron en este lugar inscripciones que demuestran periodos muy largos y algunos más cortos en que las instalaciones fueron habitadas. Todos entre el año 1340 y 1792, que fue la primera mitad del siglo XVII, más precisamente cuando ocurre la Guerra de los 30 años, que es cuanto más fue habitada. Mi historia comienza en 1902. Teníamos que decir Tigiri porque ese Kaiser nos robó la palabra 20. Ahora bien, al no ser precisamente una de las zonas más habitadas o más pobladas o más turísticas de Francia, no fue redescubierta sino hasta el 15 de diciembre de 1887 por el sacerdote Ernest Denicourt, que se cargó al hombro la enorme tarea de explorar, investigar y restaurar las galerías. Suerte que seas buena, reina. Y que además empezó a hacer descubrimientos de elementos de uso cotidiano que daban un poco de noción de en qué época fueron habitados. También en ellas se encontraron huesos humanos y de animales, monedas y fósiles de especies extintas, además de por lo menos 20 piezas de oro. Aparentemente, la última época en la que este lugar fue habitado fue en el periodo de Luis XVI, más o menos al final del siglo XVIII, por contrabandistas de sal que lo que buscaban era evadir los impuestos de la misma. Y posteriormente, durante las dos guerras mundiales. Primero en la Primera Guerra Mundial por el bando británico, que usaba las instalaciones como depósito de municiones y de combustible, que además, como dato curioso, dejaron en la galería la mayor concentración conocida de grafitis de la guerra. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, fue habitada por los nazis, con el mismo propósito, el de ser un depósito, no el de grafitear, en 1941. Desde 1949, Naurs está abierta al público, es uno de los principales destinos turísticos de la zona, y cuenta con un museo, una zona de picnic, restaurantes, todo. Aunque la recaudación de elementos históricos que hizo Danicourt en su época fue robada por los alemanes en su retirada. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y siguiendo con Francia, tienen un castillo que debajo tiene un castillo. Este es el caso del castillo de Bresse, que está ubicado en el Valle de Loira, que ya en su superficie es recontra remil extravagante, porque aparentemente fue renovado en la época renacentista, por lo que todos sus detalles fueron llevados como mucho más a su impronta. Fuera de eso no está muy claro su origen. Algunos dicen que data del 1060 después de Cristo, y otros que en realidad se construyó para defender de las incursiones vikingas entre el 830 y el 911 después de Cristo. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Siendo originalmente torres y fuertes que concluirían en este castillo, entre otros, ya que el primer documento que encontraban que habla al respecto sobre él fue uno encontrado en 1063, que menciona este lugar como Roca de Bresse, y lo que explica es que fue construido a modo de protección. Tengo miedo, señor, tengo miedo. Pero bueno, lo que nos compete, que es el castillo que está abajo del castillo. Resulta que en 1560 el señor reinante del castillo lo reconstruye, y es en esta misma época en la que se cree que aprovechó para hacer la construcción del castillo subterráneo. El castillo de Bresse, debajo de él, tiene unos túneles subterráneos que se cree que abarcan aproximadamente 3 kilómetros.
Esto empezó siendo por motivos más defensivos. Como vemos siempre en las películas, que se cava como una especie de foso alrededor del castillo, pero cuando llegaron abajo se dieron cuenta que el castillo quedaba por encima sobre piedra caliza. Que si me preguntan a mí, no tengo idea de qué es, pero durante toda la investigación que estuve haciendo, de todas las ciudades subterráneas que encontré, todos los informes son como, obvio, sí, piedra caliza, re fácil de excavar y de moldear, así que supongo que es eficiente y por eso decidieron construir todo un castillo además de este foso. No tengo idea de qué es la piedra caliza. Pero la gente la ama. Así que cavaban el foso y a su vez usaban la piedra caliza que iban sacando para construir este segundo castillo. Llegaron a cavar 18 metros de profundidad y además de estos túneles subterráneos que les contaba antes, comenzaron a construir escaleras y bocas de luz y tal. Basta. No pises el micrófono. Pero incluso así, todo era en un plan defensivo, ¿no? Era una especie de búnker medieval. La idea de estos pasillos laberínticos era que recorrías un montón de metros y metros y metros de pasillo y te ibas perdiendo entre ellos solo si vos los conocías. Pero no así quien entrara y no los conociera. Hay que saber subir y bajar. Y detrás de un montón de metros de pasillo recto se encontraban las habitaciones de defensa, que tenían huecos en la puerta de modo tal que os pudieras ver si se avecinaba algún enemigo y atacarlo con flechas en lo que ellos recorrían todo ese larguísimo pasillo. Qué trucazo, ¿no? Además, estas habitaciones tenían estratégicamente un montón de suministros a modo tal de que uno pudiera sobrevivir muchísimo tiempo dentro de ellos. Como otros mecanismos de defensa, tenían callejones sin salidas, túneles giratorios y habitaciones prácticamente inalcanzables. Un poco trambólico. Y en el medio un búnker hecho de piedra apilada, que no era en plan un cuartito de defensa, sino que tenía muchísimos metros, muchísimas habitaciones e incluso unos túneles de luz que subían hasta 8 metros hasta la superficie. Además de esto tenía lugar para dormir, por supuesto, panaderías, por supuesto, cocinas, establos, bodegas, incluso almacenamientos. No sé por qué incluso, es obvio que tenga almacenamiento. Y almacenamientos. Como, ¡ay, qué locos! Tienen almacenamientos. Además de esto, tenían solo 2 ingresos posibles. Una escalera para que ingresen humanos y una rampa para ingresar al ganado. Ambos muy estrechos, de modo tal que si alguien se animara a mandar atacantes, solo pudieran ingresar 2 hombres a la vez. Entonces serían muy fácilmente abatidos. Maravillosa jugada, jugó magníficamente la partida entera. Después de la guerra, por el 1800, el castillo fue nuevamente recondicionado, por lo que pasó a tener un estilo neogótico. Además de que se le agregaron la gran galería, la torre medieval y la torre del reloj, pero se conservó el castillo debajo del castillo. Hoy el castillo se encuentra abierto al público, e incluso tiene una bodega con su propia línea de vinos muy finos, porque aparentemente la piedra caliza también es buena para el pH del vino, y se conserva prácticamente intacto, porque toda esta construcción increíble que hicieron para la guerra nunca fue probada porque nadie se animó a atacarlos. ¿Quién se las va a rifar conmigo? Y por último tenemos Wieliczka en Polonia, o algo así, porque no sé si lo estoy pronunciando bien, pero me rehúso a volver a intentarlo, así que de ahora en más le vamos a decir la mina de sal. Yo soy Owiyuki Luki Takawanye. Mejor te llamo La mina de sal. La mina de sal es de las más tremendas que encontré. Tiene hasta un lago y parece literalmente hecha por arquitectos, aunque todo lo contrario. Esta mina, para llegar a ser así de preciosísima, tiene 700 años de excavación. Y cuentan saber con 26 pozos y 9 millones de metros cúbicos de vacío. Esta ciudad subterránea, como les spoileé en el nombre que le pusimos, era originalmente una mina de sal, que comenzó a funcionar en el siglo XIII y produjo sal de mesa hasta el 2007, hace relativamente poco. Pero estas cavernas, que fueron quedando en el proceso de minería, no iban a ser desaprovechadas por los mineros, que empezaron a construir en lugar de ellas salones enormes, iluminados remil bien por candelabros de sal que ellos mismos tallaban, e incluso unos espacios para admirar los lagos, porque amigos tenían lagos. Es cierto, lo vi con mis 18 ojos. Resulta que los mineros sentían la necesidad de tener en este espacio un lugar donde alabar a sus santos polacos. Entonces, una vez terminada la tarea de extracción, empezaban un minucioso trabajo detallado en la sal de figuras religiosas y columnas infinitas. Entre sus capillas se destaca la capilla de Santa Kinga o Cunegunda, precisamente en honor a esta santa patrona de los mineros a la que tanto alababan, o al menos en Polonia y Lituania.
Porque aparentemente pasó lo siguiente. Kinga era una princesa húngara que iba a casarse con un duque de Polonia. Lo que pasa es que como ambos eran muy adinerados, su fortuna no era significativa para el matrimonio. Entonces ella decide que en vez de tenerla en plata, prefería tenerla en sal. O sea, quería convertir su fortuna a sal. What the fuck? Pero era tanta la guita que manejaba que esto representaría muchísima sal. Entonces su padre, para hacerla entrar en razón, la lleva a una mina de sal húngara para que ella hiciera dimensión de lo que estaba pidiendo. En esta mina, Kinga consulta su pedido con Dios y deja caer su anillo de matrimonio a un foso. El ballet cósmico ha empezado. Y aparentemente Dios le responde, porque tras casarse y mudarse a Polonia, lugar donde residiría la pareja, esta manda a un hombre a excavar en su propiedad. Y se encuentra con que toda su nueva propiedad está ubicada sobre una enorme mina de sal. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y no solo esto, sino que cuando uno de sus hombres se acerca a comentarle este descubrimiento de que su vivienda estaba sobre un enorme depósito de sal, le da una piedra de sal para comprobarlo. Y cuando parte la piedra de sal se encuentra que adentro estaba su anillo de compromiso, que tiempo atrás había dejado de caer en una mina en Hungría. Obviamente esto fue todo un suceso para la gente de la época. Entonces, cuando ella fallece en 1292, la población empieza a venerarla, principalmente los mineros. A fines del siglo XVIII, Kinga fue beatificada, que es cuando la iglesia le otorga al fallecido un reconocimiento que lo que dice es que esta persona llegó al cielo y le adjudica la capacidad de interceder en favor de quienes recen en su nombre. ¡Excelente! Y en 1999 fue directamente canonizada, que es cuando el Papa te adjudica que sos una santa y le permite a todas las iglesias que rindan culto en tu nombre, o por lo menos a las iglesias católicas. Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro. Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Bueno, volviendo a la mina de sal, que era como lo importante, supongo que ya la fueron viendo a medida que les fui contando, pero les dejo algunos datos más por si de casualidad andan por Polonia en estos días. Resulta que en 1978 fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y actualmente es un monumento nacional. La mina tiene cámaras excavadas en sal, lagos, construcciones en madera y talladas en sal, como les contaba antes. Todo su atractivo turístico empieza a partir del escalón 380, aunque por su profundidad tiene aproximadamente 800. Tiene más de 300 pasillos, más de 300 cámaras y 9 niveles, ya que tiene una profundidad de 327 metros y una superficie de 7 kilómetros cuadrados. Por el uso de sal como material principal, todo en este lugar se ve en gama de grises y blancos. Y mismo como hablamos de las propiedades de la sal en el video de Pecuén, este tiene un centro de rehabilitación donde van las personas por las cualidades sanadoras de su microclima. Y asimismo tiene una parte resguardada, ya que también es una reserva natural enorme, por lo que a esta parte solo pueden acceder científicos. Y eso es todo por ahora, porque saben que yo me pongo larguera y cuanto más me cuesta y más me lleva tiempo hacerlo, más tarda la edición y más tardo en subirlo. Así que si quieren parte 2, tengo muchas más y me gustaría hablar de ellas, así que me lo dejan en comentarios y yo hago parte 2. Y otra cosa, tengo ganas de hacer una nueva sección, pero para esta necesito ayuda de ustedes. Les voy a dejar un mail por acá, les diría cuál es, pero todavía no lo creé, así que en edición lo ponemos. Y todavía le seguimos poniendo el micrófono. Yo qué quiere que le diga, pero hasta ahí me la aguanto. La idea es que ustedes me manden, no sé si anécdotas, me van a ayudar ustedes a armarlo. Quiero hacer una sección que se llame Me lo contó un amigo, que sea donde me puedan contar cosas que fehacientemente les pasó a un amigo suyo o que les pasó a ustedes, pero no quieren blanquear que les pasó a ustedes, así que le pasó a un amigo. Mándenme lo que sea. Si es de algún trabajo muy random que tuvieron o una experiencia de mierda en el laburo o en la facultad o una expareja tóxica o un amigo random que les hizo algo turbio, no sé, lo que sea. Todo. Ustedes me cuentan experiencias del tipo que sea, que vayan con la sección Me lo contó un amigo. Cuando logre encontrar varias con la misma temática, hago un video con ella. Así que eso, mándenme mails. Primero voy a crear el mail, pero después mándenme mails. Y si junto varias, hago un video leyéndolas y reaccionándolas y opinando. Así que eso, gracias a los que se están suscribiendo, a los que comentan, a los que dan me gusta, a los que me siguen en Instagram y a los que van a seguir a esta marca de remeras que es 1312, se los dejo por acá. Y nos vemos en el próximo video.